Vamos a nuestra primera nota y vamos a saludar a nuestra primera invitada, Claudia Balaguer, diputada y candidata ya a esta altura a renovar su banca. Claudia, bienvenida, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, ¿cómo está yendo la campaña? ¿Cómo está yendo la cuestión electoral? Más allá de que, como lo decía, hay una división de nacional y provincial, pero en cierta altura las agendas y las plataformas se cruzan. Se cruzan, hay una continuidad, por supuesto, de la campaña provincial hasta las generales y bueno, esta instancia de las PASO nacionales. Nosotros desde el Frente Amplio por la Soberanía también tenemos candidatura a diputado nacional, en este caso Eduardo Di Polina, que representa el espacio y que es un poco la continuidad de lo que trabajamos aquí en Santa Fe con Carlos del Frade, ¿no? Así que bueno, impulsando nuestras propuestas, como siempre, no basándonos en eslogans de campaña vacíos, sino tratando de dar realmente un debate político de cada tema, que creo que hoy es lo que les está faltando a las campañas electorales. ¿Qué balance hace de las PASO, Claudia, en Santa Fe? Bueno, fueron en cierta manera sorprendentes, ¿no? Se esperaba por ahí algunas internas un poco más parejas y sin embargo una diferencia muy importante a favor de Maximiliano Puyaro. Yo creo que evidentemente ahí influyó mucho también alguna campaña política que no cayó bien en Santa Fe. A veces lo que se mira desde Buenos Aires no es exactamente lo que pasa en la provincia de Santa Fe, ¿no? Entonces, bueno, lo territorial, lo local, el caminar la provincia, como hacemos nosotros también desde el Frente Amplio, yo creo que es lo que en definitiva prima y le llega a la gente. Sigue siendo un método tan antiguo como efectivo, digamos, como vale decirlo y vale remarcar lo que decías recién. Campañas digitadas desde algún escritorio, desde alguna oficina que tenga que ver más con el marketing que con lo electoral, en algún momento malesal, por llamarlo de alguna forma. Sí, tal cual. El cara a cara con la gente yo creo que hoy es fundamental. La verdad que uno lo nota. Yo, bueno, habitualmente recorro escuelas, estoy presente en muchas instituciones. Y eso es fundamental porque está el tema de la escucha, del recordar también las políticas públicas que en algún momento fueron buenas en la provincia de Santa Fe, el deterioro que sufrieron las mismas durante el gobierno de Omar Perotti, y el poder charlar, recibir, hablar, dar nuevas propuestas, porque el futuro obviamente hay que también revalorizarlo en otras propuestas. Yo creo que es lo que da más resultado. En definitiva, creo que un poco se puso eso en juego en esta campaña, ¿no? En las elecciones legislativas se pone de manifiesto generalmente la importancia que tiene justamente el consenso en este terreno y de alguna forma también la importancia que tiene la posibilidad de habilitar discusiones de diversos temas, pero también dejar gobernar al Ejecutivo. ¿Cómo te imaginás la próxima legislatura del 10 de diciembre en adelante? Bueno, va a ser una legislatura muy potente, ¿no? Exgobernadores que seguramente van a estar allí presentes, legisladores y legisladoras con mucha experiencia, con mucha trayectoria, ex ministros y ministras. O sea que yo creo que va a ser una legislatura realmente potente. Esperamos que se pueda establecer un diálogo más fructífero con el Ejecutivo y con el Senado, que ahí creo que está el problema, porque con sus idas y vueltas, con sus más y menos, dentro de la Cámara de Diputados hemos aprobado una enorme cantidad de leyes y de proyectos, pero claro, siempre falta el diálogo con el Ejecutivo y el diálogo con el Senado, que creo que ahí va a haber que poner un esfuerzo fundamental. A veces parece que entre el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas hay mucho más que un hall de distancia. Exactamente, y no se logra, la verdad que yo lo he intentado, de diversas maneras, sobre todo por la ley de educación, por la ley de salud, por leyes que me parecían claves para la provincia de Santa Fe, he intentado de todas maneras y siempre hay alguna traba en algún momento que impide que se terminen aprobando. Y es triste porque son leyes que necesitamos. Y no puede haber esa distancia entre dos legislaturas. La verdad que no debería existir. Esas trabas son lobbies, son intereses, o son todo eso. ¿Qué
Yo creo que son una mezcla de cosas. Lobbies, presiones, el cuidar a veces la quintita más chiquitita y decir no, a este sector no le va a gustar tal cosa y se cuida ese lugarcito. O por otro lado, falta de interés. La verdad que yo en algunas cosas he notado directamente falta de interés. Y no, ¿para qué vamos a discutir una ley de salud? Si venimos bien así. Si la salud funciona igual. Si viene bien. No, se necesita una ley que respalde los derechos básicos de cada una de las personas. En el tema de la ESI, sí, claramente está dado por presiones políticas, eso lo tenemos más claro. Pero en otros casos yo creo que hay una falta de interés, sinceramente. Sí, la verdad que a mí no me deja de sorprender la cuestión que hay de fasaje de tiempo o de miradas en cuanto a modernidad. Esto es un concepto absolutamente personal, pero se nota que en una cámara, en la Cámara Baja específicamente, la Cámara de Diputados y Diputadas, hay como que una mirada un poco más moderna, por llamarlo de alguna forma, y en el Senado es una mirada un poco más quedada en el tiempo. Sí, totalmente así. Y bueno, como lamentablemente les ha dado resultado por mucho tiempo y vuelven a ser reelectos 6 veces, 8 veces, cosas insólitas que pasan en Santa Fe y en otros lugares también, siguen en la misma lógica y las cosas cambian y requieren una reformulación para generar más derechos a la ciudadanía. Y bueno, creo que eso hay que activarlo, de alguna manera hay que activarlo en el Senado. Claudia, esta semana, como lo decía en la introducción, hubo un episodio que provino justamente desde el ámbito de la educación del Estado. Se le descontó una buena cantidad de dinero a docentes en diversos grados, en diversas jerarquías, que iban, según el gremio ANSAFE, desde 100.000 hasta 400.000 pesos. Son cifras monstruosas, por llamarlo de alguna forma. Inmediatamente el Estado santafesino o el gobierno santafesino admitió eso y dijo, fue un error. Se le aceptó la renuncia en estos términos, se le aceptó la renuncia a un funcionario, pero igualmente hay toda una lectura que hacer. En tu cuenta de Twitter escribiste claramente que esto no fue un error. ¿A qué te referías? Bueno, la verdad que nosotros un poco rastreando a partir de esta información y lo que nos llegaba de los propios docentes, en realidad veíamos que hay un nuevo manual de procedimiento administrativo para los descuentos salariales, que justo o casualidad empieza a regir en esta fecha, en julio 2023. Un manual que se viene trabajando y pensando desde abril del 2022, que pasó por muchas oficinas, 10 prácticamente, entre las oficinas de economía, de educación, jurídicas, etcétera, y que termina teniendo una fecha de aplicación precisamente hoy. Entonces, la verdad que no es una casualidad ni es un error, porque si hay un nuevo manual de procedimientos, se empieza a aplicar a mitad de la barrida salarial, que ese es el otro problema por el cual algunos docentes sufren el descuento y otros no, porque se empieza a aplicar exactamente en la mitad. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Es un error o es un ajuste en educación? La verdad que ya medio que no nos creemos esto de los errores, ¿no? Hubo errores en la caja de jubilaciones aparentemente y a los docentes jubilados, directivos, jerárquicos, supervisores, ya no se les paga el 82% móvil. Esto también es en una determinada franja de tiempo, no sabemos por qué, vuelven a decir que es un error, pero tampoco se le recompone esa situación a los docentes jubilados. Nos encontramos con, bueno, lo más burdo, la subejecución presupuestaria. Entre 2020, 21 y 22 llega a un 50% del presupuesto asignado para la función educación y cultura. En todo el ámbito, digamos, ¿no? Nada discrimina esa subejecución. Nada, es el total de la función educación y cultura. Sumado a los 3 años, hay un 50% de subejecución presupuestaria. Entonces, ¿son todo un cúmulo de errores o realmente hay un ajuste en educación? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque la verdad que ya son demasiadas coincidencias y demasiadas cosas que
Sufre particularmente el sector docente. ¿Es legal subejecutar un presupuesto? Se reasignan partidas, se suelen hacer reasignación de partidas, traspaso de partidas de un año a otro, pero la verdad que educación, con lo que estamos necesitando, acompañamiento en las escuelas, problemáticas de violencia, problemáticas de todo tipo, infraestructura, falta de personal docente, cambios necesarios hoy para tener una escuela secundaria atractiva y útil para los chicos y las chicas. Equipos de convivencia que no se les ha asignado funciones, aunque figuren en las actas paritarias. Equipos de ESI y socioeducativo que no tienen escalafonamiento. Eso también requiere presupuesto, ¿no? Pero también requiere la decisión política de hacerlo. Equipos claves para el trabajo territorial de acompañamiento a los docentes y a las escuelas firman cosas en las actas paritarias y no se cumplen. Entonces, ¿son todos errores? ¿Son todas casualidades? ¿O hay realmente un ajuste en educación? Yo la verdad me pregunto eso, porque es un área que particularmente la siento que me duele mucho cuando no se prioriza, cuando no se habla ni siquiera en las campañas electorales de la importancia trascendente para hoy y para el futuro de Santa Fe que tiene la educación. ¿Tenés contacto con fuentes gremiales, con docentes? Docentes supongo que sí, pero con, qué sé yo, integrantes de este gobierno, aunque sea extraoficialmente. La verdad que no lo he logrado. Lo he intentado varias veces, hablar personalmente con la ministra anterior y con el ministro actual, un poco para compartir ideas, ¿no? Por supuesto que el que gobierna es el responsable de lo que pasa. Seguro. Pero mínimamente compartir ideas, experiencia, transmitir esto de la legislación que queremos impulsar en Santa Fe. Y la verdad que hay una cerrazón tan grande que no se entiende, como si estuviera todo tan bien que no es necesario hablar con otros, ¿no? Yo no lo puedo comprender, porque yo siempre hablé con todo el mundo en Santa Fe. Me quedo pensando en este concepto del error, que no es error, y que de alguna forma, en algún punto también escuché a algunas preguntas que decían, bueno, ¿a quién beneficiaría esto? ¿No? Si fuese a propósito, no beneficia a nadie, claramente. También, de alguna forma, hay que pensarlo también desde ese punto de vista. Es muy difícil cometer ese error. Sobre todo cuando hay una situación tan informatizada, cuando hay una situación tan automatizada a la hora de cargar números. Puede ser un cúmulo de malas decisiones, ¿no? Porque, digo, esto empezó en abril del año pasado, ¿no? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, pasa por varios estamentos administrativos, porque ahora, bueno, estamos viendo esto, ¿no? Que hay un responsable, dos responsables. La verdad que pasó por muchas áreas del gobierno. Muchos ojos miraron eso. Muchos ojos lo miraron, quedó escrito, el expediente tiene 55 hojas, o sea, realmente no es una cuestión tampoco de improvisación. Se intentó hacer este manual, modificarlo y bueno, pasó esto. Me imagino que el escenario paritario del año que viene, la paritaria docente generalmente es una de las que marca el camino en la provincia de Santa Fe, va a ser una paritaria, calculo que por lo menos llamativa para quienes miramos habitualmente política, desde el punto de vista de que va a ser un gobierno nuevo, probablemente sea un gobierno distinto al actual. Me imagino una paritaria con dos posturas en guardia, por llamarlo de alguna forma. No sé qué te imaginas vos. Las paritarias siempre son complejas, ¿no? Es un lugar donde hay que dialogar mucho y hay que ponerse muy de acuerdo, buscar los términos adecuados de esa negociación y fundamentalmente tener como mirada la educación, ¿no? Es decir, bueno, está el salario docente, por supuesto que es importantísimo, más en un contexto inflacionario como el actual, que realmente es difícil, porque si hubiera seguido funcionando la cláusula gatillo que se implementó en el último gobierno, fundamentalmente del Frente Progresista. ¿Qué se está pidiendo? Claro, ahora la piden, pero ¿y por qué toleraron que todos estos años no se siguiera aplicando como se venía aplicando?
sería otro, sin duda, el salario docente sería otra cosa. Pero además hay otra cantidad de cuestiones, como yo mencionaba, cosas que se firman en las actas que están vinculados a condiciones de trabajo. Esto también es muy importante, porque hoy el docente lo que me dice es, estoy solo, afrontando una cantidad de situaciones cada vez más complicadas, porque es así. Situaciones muy difíciles de afrontar en las escuelas, desde el abuso infantil hasta las balaceras, hasta todo lo que podamos decir que significa... No te preparan en la carrera para eso. No, entonces el acompañamiento de equipos, interdisciplina, aplicado a cada situación compleja, equipos múltiples, equipos territoriales, bueno, todo eso existe en el Ministerio de Educación. Hay que organizar el funcionamiento y en todo caso, si la situación lo amerita, ampliarlo y mejorarlo. Te cambio de tema y vuelvo a llevarte a lo político. Hace algunos días se dio una reunión entre distintos actores políticos y se podía llegar a ver a Clara García, a Maximiliano Puyaro, a Gisela Scaglia, distintos actores que hoy forman parte de lo que, nunca me voy a acordar el nombre real y formal, lo que se denominó en algún momento el Frente de Frentes. ¿Qué te produce ver a ex compañeros de militancia en algún momento que caminaron la misma senda política? Hoy, no sé si en las antípodas, no sé si es la definición real, pero sí en un camino bastante opuesto. Sí, la verdad que yo creo que es un error político, ¿no? Sumarse al Frente de Frentes desde un partido de 130 años de trayectoria, desde la izquierda democrática como es el Partido Socialista, sin duda es un error político. Podrá tener un resultado electoral X en determinado momento, porque hay un clima social, una mirada de la sociedad, una derechización, si se quiere llamar así, de la sociedad. Bueno, puede ser que eso suceda, pero eso es un tiempo, eso es un tiempo. Lo que hay que mirar... Es finito eso. Es finito, hay una historia, una tradición, hay fundamentalmente valores e ideales. Yo estoy poniendo mucho énfasis en esta campaña política en eso, ¿no? ¿No se está mirando esa parte? Claro que no, y no hay que resignar ni valores ni ideales, porque esos fueron los que marcaron el rumbo del Partido Socialista y de muchos partidos que han tenido esa mirada progresista en Argentina, esa mirada de los derechos, de atender a los más vulnerables, de trabajar por la gente que más necesita, de darle un rol al Estado con la gente que más necesita. Y bueno, resignar eso con las barbaridades que estamos escuchando del otro lado, ¿no? Porque la verdad que yo me sorprendo todos los días de las propuestas que escucho del otro lado. Significa que a lo mejor nos va bien en una campaña electoral, pero no nos va bien en la política ni en la Argentina. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias por la invitación nuevamente.